Información hablando de educación, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el próximo 22 de este mes se va a retomar la actividad en las escuelas rurales, concretamente en 973 escuelas rurales, exceptuando las de Canelones, y la asistencia va a ser voluntaria. Vamos a profundizar en esta decisión que se tomó por parte del gobierno con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a quien ya le doy la bienvenida y muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un gusto estar aquí con. Bueno, ayer el presidente Lacalle Pou decía que se toma esta decisión teniendo en cuenta que son las escuelas que están en lugares más alejados de la pandemia, son escuelas que en general tienen muy pocos alumnos. ¿Esta decisión puede ser tomada como una prueba de lo que pueden ser decisiones más grandes de retorno de clases? Sí, esta decisión es un primer paso de un proceso que tenemos que ir pensando, que cómo ir organizando el retorno al funcionamiento de los centros de estudio. Esto hay que hacerlo, en primer lugar, teniendo como prioridad el cuidado de la salud. El cuidado de la salud de los alumnos, el cuidado de la salud de los docentes, el cuidado de la salud de los funcionarios, de sus familias y de la población en general. En segundo lugar, tenemos que tratar de evitar que el año 2020 sea un año perdido en materia educativa. Eso tendría consecuencias muy negativas para muchas personas, para la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que ir tomando medidas, de hecho ya estamos tomando medidas para evitar que eso pase. Todo el impulso que hemos dado a la educación a distancia en estas últimas semanas va justamente en esa dirección y el fantástico compromiso de una gran cantidad de docentes que están al pie del cañón, utilizando las plataformas del Plan Ceibal, familiarizándose con ellas con mayor profundidad, entrando en contacto con miles y miles de alumnos, es parte de esto que nos va a ayudar a que el 2020 no sea un año perdido en términos. Además de eso, tenemos que intentar ir avanzando con prudencia, sin apuro, hacia una restitución de las clases presenciales. Y cuando uno mira el conjunto del sistema educativo, parece claro que el primer lugar para hacerlo son las escuelas rurales. Primero porque son las que están más alejadas de las soluciones que están a disposición de otras escuelas. Piensen que las escuelas rurales son las que tienen más dificultades de conectividad. Son las escuelas que menos reciben asistencia alimentaria. Por otra parte, son las escuelas más seguras porque están en parajes poco habitados, porque tienen muy pocos alumnos. Fíjense que hay gruesamente 1.100 escuelas rurales, de las cuales la gran mayoría tienen 2, 3, 4, 5 alumnos, muy pocas. Hay una excepción que es el departamento de Canelones, que es el que dejamos afuera. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es el segundo departamento en cantidad de casos, después de Montevideo. Y en segundo lugar, porque en el departamento de Canelones, en algunas zonas del departamento de Canelones, sí hay escuelas rurales con mucha población y ahí se produciría el tipo de aglomeración que queremos evitar. Ministro, por estas horas ya ha habido expresiones que marcan cierta preocupación por parte de los sindicatos docentes, concretamente de la Federación Uruguaya de Magisterio. Le pregunto porque el tema de la salubridad, de las medidas sanitarias es lo que está arriba de la mesa, del transporte. ¿Qué tipo de garantía se le va a dar tanto a las familias que decidan enviar a sus chicos a esas escuelas como a los docentes respecto a las condiciones sanitarias de los centros educativos? Entendemos esa preocupación y por esa razón una de las primeras medidas que tomamos, que la tomó el presidente del CODICEN, el profesor Robert Silva, es poner en marcha la elaboración de un protocolo de seguridad que se va a aplicar a los centros de estudio en la medida en que se pueda retornar gradualmente a la enseñanza presencial. Ese protocolo va a estar inicialmente diseñado por los servicios médicos de ANEP, va a ser conversado con los representantes de los docentes, va a ser validado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de manera que cuando demos este paso, todos podamos estar tranquilos de que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los implicados. ¿Se puede llegar a considerar la posibilidad de que se exija que todos tengan algún tipo de mascarilla, de tapaboca, como por ejemplo estaba preparándose para recomendar el Ministerio de Salud Pública para la población no infectada también? Yo no soy un experto en salubridad ni en epidemiología, vamos a dejar que eso lo definan los técnicos. Lo que le puedo asegurar es que la salud sigue siendo una prioridad. Fíjense que por eso estamos hablando de una medida
no se va a tomar el miércoles que viene, se va a tomar el miércoles de la otra semana, es decir, estamos haciendo un anuncio con 15 días de anticipación para tener tiempo, primero para organizar toda la logística del asunto y en segundo lugar para poder definir todos estos protocolos y para poder hacer llegar a todas las escuelas, a todos los docentes, a los alumnos, los materiales que se consideren necesarios para proteger su salud. Venimos actuando con mucha prudencia. Recuerden, somos el país del mundo que más temprano decidió la suspensión de clases. Nosotros decidimos la suspensión de clases cuando en Uruguay había 6 personas contagiadas con el coronavirus. Nadie lo hizo tan rápido. Eso sigue siendo nuestra preocupación y vamos a trabajar con mucha prudencia y siempre en el caso de que no cambie el contexto general. Y en los próximos días, ojalá no pase y creemos que no va a pasar, si va a haber un deterioro del contexto general, esta actividad se puede revisar perfectamente. Bien, ¿eso incluye a si, por ejemplo, aparece algún caso en alguno de los parajes, centros poblados cercanos a zonas más rurales cerca de estas escuelas? Si llegara a pasar eso, se pueden considerar soluciones. Por ejemplo, se pueden agregar excepciones a la excepción ya establecida del caso de Canelones. Bien. Todo es posible. Este gobierno es un gobierno que escucha, que dialoga, que actúa con flexibilidad y que ha demostrado tener un compromiso muy grande con la salud de todos los uruguayos. Así que vamos a seguir en esa línea. La idea de un regreso al resto de las escuelas, hay muchos padres que pueden estar preocupados por saber, bueno, cuándo van a poder tener a sus hijos de vuelta de manera presencial, no solamente por el tema de la educación que reciban, sino también por un tema del tiempo que están en los centros educativos con todo lo que ello implica. ¿Se puede pensar en un retorno que sea paulatino por departamentos, por algunos días, dependiendo qué curso? ¿En qué ideas están pensando para el retorno más a largo plazo? Sí, mire, la estrategia de retorno que hemos definido se apoya en 3 pilares. Un pilar es la gradualidad. Esto se va a hacer de manera gradual. Nadie está pensando que de un día para otro todos los centros de enseñanza empiecen a funcionar. Lo segundo es la diversidad geográfica. Cuando uno mira el mapa del coronavirus en Uruguay, se da cuenta que hay una diversidad geográfica muy grande. Hay 2 departamentos que son los más seriamente afectados, que son Montevideo y Canelones. Un tercero que está muy lejos, que es Maldonado. Luego hay una cantidad grande de departamentos que tienen un caso, 2 casos. Y luego, sobre todo en el centro del país, que además es justamente la zona donde la ruralidad es más importante, hay un grupo de departamentos que no tienen casos. Entonces, si el coronavirus se comporta de manera diferente en materia geográfica, si el problema se comporta de manera diferente en materia geográfica, también la solución va a tener que ser diversa desde el punto de vista geográfico. Y el tercer pilar que hemos definido es la voluntariedad respecto de la decisión de mandar a los hijos a la escuela. Mientras dure la emergencia sanitaria, no se va a obligar a ninguna familia a mandar a los hijos a la escuela si piensan que no es suficientemente seguro hacerlo. Insisto, esto es durante la emergencia sanitaria. Una vez que culmine la emergencia sanitaria, el principio de obligación escolar se va a aplicar como siempre. Ministro Pablo da Silveira, muchas gracias por estas explicaciones este mediodía en BTV Noticias. Un gusto y a las otras. Bien, y seguimos en tema porque yo les decía que apenas se hizo el anuncio se empezaron a conocer ciertas preocupaciones de cómo esto